Hola, este es un recurso didáctico en el marco del desarrollo de las clases virtuales. Hoy, clínica neuropsicológica de la atención. Es necesario considerar que pequeñas alteraciones en los procesos atencionales pueden afectar gravemente la capacidad para nuevos aprendizajes. La atención es una función neuropsicológica básica y supone un prerequisito para el óptimo funcionamiento de otras funciones cognitivas más complejas. Debido al papel fundamental que cumplen los procesos atencionales en el procesamiento de la información del entorno y en la adecuada producción de respuestas adaptativas, resulta evidente que su alteración conlleva importantes repercusiones personales, familiares, laborales y económicas. La atención se encuentra alterada en diversas maneras y en diferentes procesos patológicos relacionados con el funcionamiento cerebral, tales como las enfermedades neurológicas, psiquiátricas y lesiones cerebrales. El conocimiento de las posibles alteraciones, su evaluación y su entrenamiento y rehabilitación neuropsicológica deben constituir un elemento indispensable en cualquier programa de rehabilitación que tenga como objetivo facilitar la reincorporación de los pacientes a las diferentes actividades cotidianas, sociales y laborales. Los síntomas atencionales pueden variar desde un insuficiente nivel de alerta, fluctuaciones en la atención, alteraciones en la concentración, hasta dificultades para alternar la atención. Las alteraciones de la atención pueden subdividirse en trastornos de la atención global y trastornos de la atención selectiva. Los trastornos de la atención global podemos relacionarlos a los conceptos de matriz atencional de Marcel Mesulam y a la red atencional de alerta de Michael Posner. Los trastornos de la atención global también son denominados en la literatura como alteraciones de la conciencia. La conciencia se define a través de dos componentes fundamentalmente: el arousal, el nivel de excitabilidad de un organismo para producir una respuesta, y la conciencia. Los trastornos de la conciencia se caracterizan por una relación interrumpida entre estos dos componentes. Los trastornos de la atención global pueden manifestarse como alteraciones en el despertar, como por ejemplo los estados de somnolencia, el letargo, el estupor y el estado de coma; alteraciones en el sensorio, donde los eventos son percibidos incompletamente o interpretados de manera distorsionada, con trastornos en la memoria a corto plazo; y por último, alteraciones en el sostén atencional con síntomas de distractibilidad, alteraciones en la memoria de trabajo asociados e impersistencia conductual. En la práctica clínica, estas manifestaciones con una alta frecuencia se presentan de manera combinada y no de manera aislada. Entre las alteraciones de la conciencia o atención global, podemos hallar, en orden de severidad, los siguientes estados: el estado de coma, el estado vegetativo, el estado de conciencia mínima y la amnesia postraumática. ¿Por qué hablamos de estados? Recordemos que son etapas de un proceso de alteraciones que afectan de una manera más severa o menos severa a una función básica para el procesamiento de la información, que es el estado de conciencia. Veamos un poco más acerca de estos estados. El estado de coma fue definido por Greg como un estado de sueño. El coma se describe por la ausencia de arousal
y por lo tanto de conciencia. En 1972, Tenet y Plum caracterizaron este estado donde el paciente no responde verbalmente, no obedece instrucciones y no abre los ojos de manera espontánea o ante estimulación. Por lo cual, podemos establecer que dentro de las características de este estado de alteración global de la atención se encuentran la ausencia de conciencia o el nivel de arousal, la ausencia de apertura de los ojos, la presencia de movimientos reflejos, la no comprensión del lenguaje y un estado de ausencia de respuestas dirigidas hacia un objetivo. La duración aproximada de este estado de alteración severo de la conciencia es de 2 a 4 semanas. Luego pasamos a otro estado de alteración de la conciencia. Bien, el estado vegetativo, otro estado de alteración global de la atención y de la conciencia, es definido como un estado de completa no responsividad, con una recuperación del arousal, pero en ausencia de cualquier signo de conciencia. Los criterios que se emplean para el diagnóstico de este estado son la no evidencia de conciencia, la ausencia de respuestas voluntarias, la no comprensión del lenguaje, la presencia de apertura y cierre de los ojos y un funcionamiento hipotalámico intacto. Otras conductas presentes en el estado vegetativo serán la presencia de incontinencia, parpadeo espontáneo, movimientos ocasionales de los ojos o la cabeza, movimientos de las extremidades o el tronco, pero sin objetivo ni dirección, y la presencia de gestos faciales. El estado de conciencia mínimo es definido por Giacino en el año 2002 como la evidencia de conciencia de sí mismo o del ambiente, limitada, pero claramente discernible. Los y las pacientes muestran un nivel de excitación conservado y exhiben signos discernibles, pero fluctuantes, de conciencia. Este estado se encuentra caracterizado por el seguimiento de órdenes simples, la presencia de respuestas por sí o por no, la presencia de verbalizaciones, conductas dirigidas hacia un objetivo e interacción con inconsistencia, pero es significativa. Por último, dentro de las alteraciones o trastornos globales de la atención, encontramos a la amnesia postraumática. Statter y Grovitz en 1977 caracterizaron a la amnesia postraumática como un periodo de duración variable cercano al traumatismo de cráneo, donde el paciente se presenta confuso, desorientado, con la presencia de amnesia retrógrada y parece haber perdido la capacidad de almacenar y recuperar nuevas memorias, fenómeno que conocemos como memoria anterógrada. En esta imagen se muestran los dos componentes principales de la conciencia: el nivel de conciencia, arousal o vigilia, y el contenido de conciencia en estados fisiológicos esperables, donde el nivel y el contenido de la conciencia generalmente se encuentran correlacionados de manera positiva, y estos estados en situaciones patológicas o en coma farmacológico. Para estar conscientes, necesitamos estar despiertos, pero cuando estamos despiertos, no estamos necesariamente conscientes.
La conciencia depende de la interacción entre la actividad de la corteza cerebral, el tronco encefálico y el tálamo. Cuando uno de estos sistemas se interrumpe, la conciencia se deteriora. Por lo tanto, la conciencia no es un fenómeno de todo o nada, sino que se encuentra en un continuo de estados. Los diversos estados de conciencia incluyen a la vigilia, el sueño profundo, el sueño paradójico, el sueño del sueño, la anestesia, el estado de coma, el estado vegetativo y el estado de conciencia mínima. Los límites entre estos diferentes estados no siempre resultan agudos, pero a menudo se consideran como transiciones progresivas. Ahora bien, pasamos a las alteraciones o trastornos de la atención selectiva. Notemos que en la literatura encontramos como principal alteración de la atención selectiva a la heminegligencia o negligencia unilateral. Marcel Mesulam establece que un aspecto importante del vector atencional, recordemos los dos grandes componentes de su modelo, la matriz atencional y el vector atencional, el aspecto importante del vector atencional es la habilidad para dirigir el foco de la conciencia hacia los eventos sensoriales conductualmente relevantes en el espacio extrapersonal. Una alteración severa en este aspecto de la atención surge en la forma de negligencia unilateral en ciertos pacientes con daño cerebral. La negligencia unilateral probablemente, para Marcel Mesulam, constituye uno de los más dramáticos casos en la clínica neurológica. Este fenómeno es más común y más severo en pacientes con lesiones cerebrales, especialmente en el hemisferio derecho. La heminegligencia o la negligencia unilateral es definida como un síndrome en el cual él o la paciente ignora o no presta atención a la región del espacio contralateral a la lesión. La parte no atendida del espacio es aquella que se define con referencia a la línea media del cuerpo y se extiende, en el caso de lesiones cerebrales derechas, hacia el lado izquierdo del paciente, y es independiente de la modalidad sensorial de la tarea. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la heminegligencia o la negligencia unilateral es un síndrome heterogéneo y que va a involucrar a diferentes subtipos clínicos que no pueden explicarse únicamente por un solo déficit en la orientación espacial, ya sea exógeno o endógeno o ambos, de acuerdo a lo establecido por Rode y sus colaboradores en el artículo publicado en el año 2017. En los casos de heminegligencia o negligencia unilateral, podemos encontrar que el paciente no coma la parte izquierda del plato, vista la mitad derecha de su cuerpo, lea solamente la mitad izquierda de las páginas o las palabras, y en casos extremos puede incluso llegar a negar que la parte izquierda de su propio cuerpo le pertenece en casos de lesiones derechas. Este síndrome atencional se observa en pacientes que han tenido lesiones en el giro supramarginal derecho, especialmente, y se extiende hacia áreas subcorticales. Sin embargo, también se han descrito asociados a lesiones en regiones frontales, de ganglios de la base y el tálamo. En numerosas ocasiones y con una alta frecuencia, el origen del daño cerebral es de tipo vascular, como son los accidentes cerebrovasculares. Lisiach y Luzzati, en el año 1978, mostraron cómo los pacientes presentaban heminegligencia o negligencia unilateral, incluso en tareas de imaginación. Solicitaban a los examinados y a las examinadas que imaginaran un lugar bien conocido de la ciudad de Milán, como es la Plaza de la Catedral. Si se situaban en el extremo de la plaza, solo describían el lado derecho de la plaza con detalles de los edificios, objetos relevantes, pero nada del lado izquierdo. En casos menos graves o fases avanzadas tras la lesión,
se da el caso denominado extinción, como la posibilidad de atender a estímulos presentados en el hemicampo izquierdo siempre y cuando no se presenten de manera simultánea con un estímulo en el hemicampo derecho. Cuando los pacientes se enfrentan a situaciones de estimulación bilateral, muestran una clara tendencia a atender al lado derecho del objeto. La clasificación de la negligencia unilateral o las seminegligencias está dada por 4 subtipos en general, aunque podemos encontrar otras clasificaciones más en la literatura. Entre ellas se las incluyen a la negligencia sensorial, a la negligencia intencional o motora, la negligencia afectiva y la negligencia representacional. Veamos un poco acerca de esta clasificación. Comenzamos con la heminegligencia o negligencia unilateral sensorial, que es la más frecuente de las presentaciones. Incluso podemos decir que la modalidad sensorial visual lidera la mayoría de los casos. La negligencia unilateral sensorial es definida como la incapacidad para detectar o responder a los estímulos que son presentados, en el caso de la modalidad visual, en el campo visual contralesional, generalmente el izquierdo, dado que con alta frecuencia las lesiones que producen este síndrome se encuentran ubicadas en el hemisferio derecho, como hemos mencionado anteriormente. La negligencia unilateral sensorial puede ser unimodal, por ejemplo, afectando solo el procesamiento atencional de la información visual, o puede ser multimodal, afectando el procesamiento de más de una modalidad sensorial, por ejemplo, visual y auditiva. Ahora bien, cuando el defecto en la atención es muy manifiesto, resulta sumamente difícil de diferenciarlo de alteraciones sensoriales elementales. Sin embargo, cuando la atención del paciente es dirigida hacia su hemisferio afectado, el estímulo puede ser reconocido. Los pacientes con defectos graves en la atención pueden llegar a no reconocer los miembros afectados como suyos y, por ejemplo, pueden llegar hasta negar estar hemipléjicos. Como decíamos anteriormente, el diagnóstico diferencial es complejo. Y por ejemplo, uno de los puntos de análisis de relevancia es la diferenciación entre la negligencia unilateral visual de la hemiapnosia, esto es, la falta de visión o ceguera, que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Pero no siempre es sencillo el diagnóstico diferencial. La negligencia unilateral visual a veces puede parecerse al cuadro clínico de una pseudohemiapnosia. La tarea de bisección de línea contribuye al diagnóstico diferencial entre la negligencia unilateral visual y la hemiapnosia. En el caso de la primera, la tendencia de bisección se dirige hacia el hemisferio lesionado, mientras que si se dirige hacia el lado contralesional en el caso de la hemiapnosia. Cuando se asocian ambos déficits, la tendencia se dirige hacia el lado ipsilesional y de hecho es más grave. En cuanto a las bases neuroanatómicas y neurofuncionales, los estudios indican que para la negligencia unilateral sensorial visual, las asociaciones se dan con lesiones en la unión temporoparietal, incluyendo el lóbulo parietal inferior, el giro supramarginal y el giro angular y la circunvolución temporal superior, así como la corteza premotora, los ganglios basales y el tálamo. Algunas investigaciones han demostrado que este tipo de negligencia puede ser el resultado de desconexiones de las vías intrahemisféricas de la materia blanca que unen las áreas parietales con las frontales involucradas en la atención selectiva espacial, como son los tractos segundo y tercero del fascículo longitudinal superior, el segmento anterior del fascículo arqueado y el fascículo longitudinal inferior y el fascículo occipito frontal inferior. Bien, hemos visto la negligencia unilateral sensorial visual o heminegligencia sensorial visual. Ahora conozcamos un poco sobre la negligencia unilateral sensorial auditiva.
la cual es definida como la falta de atención a los sonidos o estímulos verbales derivados del hemisferio contralateral a la lesión. A nivel de la observación clínica, podremos evidenciar que cuando hay varios interlocutores presentes, él o la paciente habla con la persona ubicada más a la derecha. Este déficit puede estar asociado con alteraciones en la localización del sonido, es decir, las fuentes de sonido que se perciben como provenientes del lado lesionado. Bellman y colaboradores en el año 2001 informaron observaciones a favor de una doble disociación entre estos dos déficits, la negligencia unilateral sensorial auditiva y la representación auditiva espacial. Durante una tarea de audición dicótica estándar, dos pacientes presentaron una extinción del oído izquierdo, pero ninguna disociación espacial auditiva, mientras que los otros dos pacientes mostraron la disociación inversa. En los primeros dos pacientes, el déficit de atención auditiva espacial estuvo asociada a una lesión subcortical en los ganglios basales, mientras que los otros dos pacientes presentaron un déficit de representación auditiva espacial asociado a una lesión cortical que involucra la corteza prefrontal, el giro temporal superior y el lóbulo parietal inferior. Estos dos déficits se asocian al daño de dos vías auditivas diferentes. La extinción auditiva es la consecuencia de una afección a la vía ventral involucrada en el reconocimiento del sonido, el que, la parte anterolateral del giro temporal superior y el lóbulo parietal inferior, mientras que la localización espacial auditiva, el déficit es causado por una afección de la vía dorsal, involucrada en la localización del sonido, el dónde, relacionada con la parte posterior del giro temporal superior. Otro tipo de negligencia unilateral sensorial es la somatosensorial, un síndrome donde los pacientes o las pacientes ignoran los estímulos táctiles, térmicos o dolorosos aplicados al lado del cuerpo contralesional. Los y las pacientes pueden cometer errores de localización de estímulos o errores al evaluar la posición espacial de sus extremidades. De manera similar a la negligencia unilateral sensorial visual, la negligencia unilateral somatosensorial puede imitar el cuadro clínico de una pseudohemianestesia, evidenciando el predominio de déficits somatosensoriales después del daño en el hemisferio derecho. Muy bien, ahora pasamos a la heminegligencia o negligencia unilateral motora, la cual se caracteriza por el fracaso más o menos completo del uso espontáneo de la extremidad contralesional en ausencia de deficiencias motoras o sensoriales primarias. En el año 1953, Kisley describió este comportamiento específico en su libro Los lóbulos parietales como una escasez de movimientos cuando la fuerza de las acciones deliberadas y voluntarias no se ve afectada y hay ausencia de paresia. Por lo tanto, el paciente no usa su mano durante las actividades bimanuales a menos que su atención se dirija específicamente al lado dañado. Años después, Laplan y Degoss llamaron a este déficit negligencia motora. Este síndrome se da en ausencia de trastornos del tono motor, anosognosia o anosodiasporia, por lo tanto es difícil de evaluar objetivamente y su diagnóstico es principalmente clínico. Con frecuencia se asocia con la presencia de negligencia unilateral visual y con una alta frecuencia también este déficit es transitorio, regresivo y puede limitarse a la extinción motora aislada. Típicamente, los pacientes con negligencia unilateral motora presentan una pérdida espontánea de movimientos de la extremidad superior contralesional, se comportan como si fueran hemiplégicos o hemiparéticos, pero tienen movimientos normales cuando se solicitan específicamente. El déficit es global y afecta a los movimientos próximos y distales, así como los gestos automáticos y voluntarios.
Se puede asociar con la pérdida de reacción de la colocación de una extremidad y la falta de una disminución en la reacción de retirada automática de una extremidad a la estimulación dolorosa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la expresión sintomática de este déficit fluctúa y regresa bajo estimulación verbal. La negligencia unilateral motora aparece después de una lesión del hemisferio derecho o izquierdo y es más común después de un accidente cerebrovascular agudo, entre un 12 y un 23%, y crónico en un 8% de los casos. En relación a las bases neuroanatómicas y neurofuncionales de la negligencia unilateral motora, podemos decir que aún se encuentran en plena discusión. Se han reportado después de lesiones de la corteza prefrontal y parietal, en lesiones subcorticales en el putamen, en la cápsula interna, el tálamo, también lesiones en las áreas de asociación motora y premotora, pero conservando en todos los casos la corteza sensorio-motora primaria. Podemos decir que en un estudio realizado en 4 pacientes con negligencia unilateral motora, incluidos 3 pacientes con negligencia unilateral visual asociada, la única estructura cerebral común que se halló lesionada fue el cíngulo, que es un conjunto de fibras asociadas en la iniciación motora y conectada a todas las estructuras límbicas involucradas en los aspectos motivacionales de la acción. Francesca Gargabarini y colaboradores en el año 2012 sugirieron que la negligencia unilateral motora podría deberse a un déficit en la intención motora. En un estudio solicitaron a 2 grupos de examinados y examinadas, 10 pacientes con daño cerebral derecho, 5 con hemiplegia, 3 con hemiplegia y anosoagnosia y 2 con negligencia unilateral motora, y 10 examinados controles sanos, a que trazaran simultáneamente líneas rectas con la mano sana y círculos con la mano afectada. En pacientes con hemiplegia, anosoagnosia y en individuos sanos, los dibujos realizados con la mano sana se vieron afectados por los movimientos hipotéticos de la mano contralacional, y el resultado fue una forma ovalada de las líneas dibujadas con la mano sana. Sin embargo, este efecto no se observó en pacientes con negligencia unilateral motora, lo cual sugeriría un daño específico en los mecanismos responsables de la intención motora de la extremidad contralateral. Bien, otro tipo de negligencia unilateral es la afectiva. Aquí la conducta del paciente es como si no sucediera nada, a pesar de tener una hemiplegia, llegando, incluso en algunos casos, a maltratar o a rechazar su hemicuerpo izquierdo. Por último, y dentro de las clasificaciones, veremos acerca de la negligencia unilateral representacional, que puede referirse al espacio imaginario. La negligencia representacional se objetiva al pedirle al paciente o a la paciente a que imagine y explore mentalmente un espacio dado, como una plaza de la ciudad o un mapa del país, desde un punto de vista establecido, como vimos en los experimentos realizados sobre la plaza de Milán. En esta situación, el paciente puede describir fácilmente el lado derecho del espacio imaginado, pero es incapaz de describir el lado izquierdo. Cuando se le pide que describa el mismo espacio dado desde otro punto de vista, después de una rotación mental del espacio, el sujeto describe fácilmente y sin ninguna dificultad la parte derecha del espacio dado, pero es incapaz de describir la parte izquierda, aunque el recuerdo de esta parte del espacio era posible cuando correspondía al lado derecho del espacio imaginado. Esto sugiere un déficit para explorar o generar el lado contralesional de la representación imaginaria. En la mayoría de los casos, la negligencia unilateral representacional está asociada con la negligencia unilateral sensorial visual y afecta al mismo lado contralacional del espacio. Su incidencia se ha estimado en un 30% de una serie de 96 pacientes con daño cerebral derecho.
La negligencia unilateral representacional puede disminuir girando la cabeza hacia el lado izquierdo con estimulación vestibular. Estas manipulaciones pueden actuar estimulando la orientación endógena de la atención hacia el lado izquierdo de la representación mental o promoviendo la construcción de una imagen mental simétrica del espacio. Sin embargo, la descripción verbal del espacio imaginado no mejora cuando se reduce la captura de atención exógena hacia el lado derecho al cerrar los ojos, a diferencia de lo que se observa con las tareas de copia de dibujos. Debemos recordar que la heminegligencia o la negligencia unilateral no se trata de un problema sensorial ni perceptivo y sí de un problema atencional. Ahora veamos un poco acerca de otros síntomas que pueden estar asociados a la negligencia unilateral. Jackson en 1879 realizó una distinción entre síntomas deficitarios o negativos, como lo hemos visto hasta ahora, cada uno de los tipos de heminegligencia o negligencia unilateral, y síntomas productivos o positivos. Estos síntomas productivos o positivos refieren principalmente al espacio ipsilesional, es decir, del mismo lado de la lesión cerebral. Si la lesión fue en el hemisferio derecho, estas producciones sintomáticas se presentan en el espacio extra o intrapersonal derecho. Los síntomas positivos consisten en perseveraciones que pueden ser observadas en dibujos o exploraciones visomotoras, como repeticiones inapropiadas de una conducta que permanece aún después de finalizada una tarea, o incluso en el cambio entre tareas en ausencia de estimulación del examinador o examinadora. Estas conductas se evidencian por la cancelación repetitiva del estímulo objetivo, denominado error tipo 1, o bien cancelando líneas adicionales que son creadas por los propios pacientes en el lado derecho, y esto es considerado como un error de tipo 2, de acuerdo a la distinción propuesta por Na y colaboradores en el año 1999. Aquí se muestran performances de tipo productivos en caso de mi negligencia espacial. En la figura A se muestran las respuestas perseverativas en una tarea de cancelación de líneas, con un incremento en el número de líneas correspondiente a un error de tipo 1. Y en la figura B, una tarea que consiste en el dibujo de una margarita, se evidencia la producción aumentada de líneas inapropiadas o intrusivas en el lado derecho del dibujo, correspondiente a un error de tipo 2. En un estudio realizado por María Luisa Ruscón y colaboradores en el año 2002, que hicieron a 181 pacientes divididos en grupos de pacientes con daño cerebral derecho con o sin negligencia visual, pacientes con daño cerebral izquierdo sin negligencia visual y pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Los resultados de este estudio evidenciaron que el número de conductas perseverativas en la tarea de cancelación de líneas estaba presente predominantemente en pacientes con daño cerebral derecho en el lóbulo frontal o las estructuras subcorticales con negligencia visual. Pero el número de respuestas perseverantes no se correlacionó con la gravedad de la negligencia. Los resultados se interpretan en el contexto de una visión multicomponente del síndrome de negligencia, con referencia a una distinción presentada originalmente por Derek Donny Brown en 1958 entre la apraxia frontal o magnética y parietal o repelente. En pacientes con negligencia espacial, el daño frontal libera conductas perseverantes en el sector espacial ipsilesional, por lo que los autores sugieren que estos síntomas deben considerarse como entidades diferenciadas. Ahora bien, estos síntomas productivos en el espacio ipsilesional también podrían interpretarse como un comportamiento de revisión. Por ejemplo, en un estudio de caso único de un paciente con negligencia visual que presentaba una conducta perseverativa de cancelación de estímulos, se veía agravada esta por la ausencia de marcas de cancelación visibles. Esto es, se realizó un estudio empleando una lapicera con papel carbón debajo de la hoja de papel blanco para que no se pudieran ver las marcas visibles. Estas cancelaciones repetidas de elementos no aparecieron como perseveraciones inmediatas, sino más bien como elementos previamente explorados y tachados en el formulario,
De hecho, el paciente regresó varias veces al mismo ítem, pero solo después de haber explorado otros ítems. Esta observación promovió la hipótesis de la existencia de un déficit de memoria de trabajo espacial en la negligencia unilateral, que cuando se asocia con un déficit de atención espacial visual podría exacerbar el sesgo conductual. Veamos un poco más sobre neuropsicología clínica de la atención. ¿Qué conocemos sobre el trastorno por déficit de atención? Durante el siglo pasado, las conceptualizaciones y las hipótesis sobre este trastorno y la falta de atención y los comportamientos disruptivos asociados con él han sido diversas. Los primeros reportes sobre un síndrome similar al trastorno por déficit de atención se remontan a 1902, cuyas descripciones se centraron en las deficiencias volitivas, atribuyendo el trastorno a las incapacidades para inhibir los actos voluntarios y los defectos de la regulación moral. Durante mucho tiempo no se lo asoció al funcionamiento cerebral. Posteriormente se hizo hincapié en la primacía de la hiperactividad entre los años 1950 y 1960, abriendo grandes líneas de investigación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el desarrollo de las investigaciones clínicas de Virginia Douglas durante los años 70 y 80 abogaron por un mayor reconocimiento del papel que desempeñaban los problemas atencionales y el control de los impulsos, junto con los informes de preferencias por los reforzadores inmediatos, y que finalmente concluyó que las deficiencias centrales estaban vinculadas a la autorregulación. Un artículo histórico que ayudó a la transición hacia las conceptualizaciones más modernas del trastorno por déficit de atención fue el publicado por Russell Blarkley. Un artículo histórico que ayudó a la transición hacia conceptualizaciones más modernas del trastorno por déficit de atención fue el publicado por Russell Blarkley en el año 1997, donde postuló que el problema central en este trastorno radica en la inhibición del comportamiento disfuncional. El modelo teórico relacionó esta disfunción con el deterioro de 4 funciones neuropsicológicas ejecutivas: la memoria de trabajo, la regulación del afecto, motivación, excitación, el habla internalizada y la reconstitución concebida como el análisis del nivel superior del comportamiento. Aunque algunos autores y autoras discuten la conclusión de que la falta de atención del trastorno por déficit de atención no debe considerarse como un síntoma primario, sino más bien como una manifestación secundaria de la inhibición conductual deficiente y el control de la interferencia cognitiva, el artículo de Berkeley colaboró con la integración de las conceptualizaciones similares acerca de las funciones corticales prefrontales propuestas por Bronowski y Fuster. Profundizamos un poco más acerca de los síntomas y el diagnóstico en el trastorno por déficit de la atención. El manual diagnóstico de DSM-5 establece que el trastorno por déficit atencional con hiperactividad implica un patrón persistente, es decir, duradero en el tiempo, de inatención y o hiperactividad e impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Hay 3 conceptos que resultan de relevancia para que tengamos en cuenta en relación a los diagnósticos: la frecuencia con la cual se presentan los síntomas. Si un síntoma aparece de manera aislada un día, no es igual a que su presencia sea recurrente en el transcurso del tiempo. La severidad que tengan estos síntomas y el impacto sobre la funcionalidad en la vida cotidiana y en las tareas diarias. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de acuerdo al manual diagnóstico, estará caracterizado por la presencia de inatención o impulsividad e hiperactividad. Los criterios diagnósticos para cada uno de ellos son la presencia de 6 o más de los síntomas que se especificarán a continuación
y que deben haberse mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas o laborales. En este manual diagnóstico se realiza la aclaración de que estos síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones, y que para mayores, adolescentes o adultos de 17 años o más se requiere al menos 5 de estos síntomas. Veamos cuáles son estos síntomas atencionales o denominados de inatención. Entre ellos se encuentran las fallas o dificultades en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan detalles por alto o se pierden esos detalles y el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Pueden llegar a aparecer dificultades en el mantenimiento de la atención en tareas o actividades recreativas, por ejemplo, dificultades para mantener la atención en clases, en conversaciones o en la lectura prolongada. Parecería no escuchar cuando se le habla directamente, por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. No sigue las instrucciones, no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. Aparecen dificultades para organizar tareas y actividades, la dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y las pertenencias en orden, descuido, desorganización en el trabajo, una mala gestión del tiempo, en la planificación, no se cumple con los plazos establecidos, evita y le disgusta o se muestra muy poco entusiasta en iniciar tareas que requieran de un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, en las tareas escolares o en los quehaceres domésticos, en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos, entre otros. Además, puede aparecer el efecto de la pérdida de cosas necesarias para tareas o actividades, por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, la billetera, las llaves, los papeles de trabajos, los anteojos, el celular. Se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos que no estén relacionados con la tarea que está llevando a cabo. Y por último, la presencia de olvidos en las actividades cotidianas, por ejemplo, de hacer las tareas, de hacer algunos mandados. En adolescentes mayores y en adultos puede ser devolver llamadas que se hayan realizado, pagar las facturas. Los síntomas de hiperactividad o impulsividad se caracterizan por la presencia de las siguientes conductas. Juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, por ejemplo, se levanta durante la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren de mantenerse en un lugar. Corretea o trepa en situaciones en las cuales no resulta apropiado o adecuado. En adolescentes o en adultos puede limitarse a estar inquieto. No logra jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Está ocupado actuando como si lo impulsara un motor, por ejemplo, es incapaz de estar o sentirse cómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, en reuniones. Los otros pueden pensar de que está intranquilo o que le resulta difícil seguir. Habla excesivamente, responde de manera inesperada o antes de que se haya concluido una pregunta, por ejemplo, termina las frases de otros, no respeta los turnos de conversación. Es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera en una fila, interrumpe o se inmiscuye con otros, por ejemplo, se mete en las conversaciones, en los juegos o actividades que están realizando otros, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir el permiso. En adolescentes y en adultos puede incluso inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros. Ahora bien, ¿qué debemos
tener en cuenta para este diagnóstico? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Algunos síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad deben estar presentes en 2 o más contextos. Por ejemplo, en la casa, en la escuela o en el trabajo, con los amigos, parientes y en otras actividades. Deben existir pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o que reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, trastornos de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias, del consumo de sustancias. Esto hace referencia al diagnóstico diferencial, dado que estos trastornos que hemos mencionado pueden aparecer con síntomas atencionales y de estas características. El manual diagnóstico solicita que especifiquemos si las presentaciones de estos dominios de inatención o impulsividad e hiperactividad se presentan de manera combinada durante al menos los últimos 6 meses al momento de la evaluación diagnóstica, o si la presentación es predominantemente con falta de atención o predominantemente hiperactiva e impulsiva. Además, debemos especificar si el paciente o la paciente se encuentra en remisión parcial. Esto es, cuando previamente se cumplían todos los criterios, pero no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses. Y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Y por último, la gravedad actual. Para ello se emplean los siguientes criterios. Leve, con pocos o ningún síntoma, más que los necesarios para el diagnóstico, y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Moderado, con síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave con la presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico, o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen un deterioro notable en el funcionamiento social o laboral. Bush en su artículo del año 2010 establece con mucha pertinencia de que más allá de estos síntomas centrales cardinales, existen muchos signos asociados al trastorno por déficit de atención que resultan difíciles de cuantificar. Por ejemplo, la desorganización, que se cita con frecuencia como uno de los principales indicadores de la falta de atención, se puede producir de muchas maneras diferentes. La desorganización puede ser el resultado de una baja motivación general o puede reflejar una dificultad para valorar o ponderar objetivos a largo plazo en lugar de recompensas a corto plazo. Incluso cuando los pacientes o las pacientes puedan estar con alta motivación, la desorganización puede surgir de los problemas para planificar con anticipación y ordenar los pasos necesarios para lograr el objetivo. También podríamos hipotetizar que esta desorganización aparente podría ser el resultado de habilidades de memoria de trabajo que se encuentren alteradas y que no posibilitarían un óptimo funcionamiento de las habilidades para mantener planes en mente, o bien podría ser el resultado de dificultades en el ajuste del comportamiento para enfrentar contingencias que son cambiantes. Este autor plantea que para complicar aún más las cosas en el diagnóstico y la heterogeneidad interindividual, existe la impresión de que los pacientes o las pacientes con trastorno por déficit atencional evidencian una variación intraindividual en el rendimiento según la tarea y según el estado motivacional. Esto es, pueden sobresalir en algunas tareas e incluso estar hiperenfocados si están muy interesados o interesadas en una tarea, pero en otros entornos el rendimiento puede fluctuar rápidamente. Además, aunque muchos pacientes con trastorno por déficit de atención presentan dificultades y un bajo performance de manera persistente en las herramientas de evaluación neuropsicológica formales, muchos otros no muestran ninguna dificultad.
Pueden ser socialmente desenvueltos y eficaces o pueden mostrar una disminución de la tolerancia a la frustración con un mayor aislamiento social e inestabilidad afectiva. Muy bien. Ahora veamos el desarrollo clínico conceptual desarrollado por Michael Posner sobre el trastorno por déficit de atención. En estudios realizados que emplean el test de las redes atencionales desarrollado por Michael Posner, Attention Network Test, para examinar el funcionamiento de las redes atencionales y que relacionan los resultados obtenidos con informes parentales sobre el temperamento de sus bebés a los 7 meses de vida, establecen que las clasificaciones del temperamento resultan útiles para describir las patologías de la atención. Utilizando las dimensiones del temperamento, por ejemplo, Sara Caralunas y colaboradores describen en su artículo del año 2014 3 subtipos de trastorno por déficit de atención. Surgent, que podríamos traducirlo como urgente, que es un tipo de temperamento más activo, el tipo irritable o el tipo leve. Aquí se muestra la representación gráfica de los resultados de detección en la muestra de trastorno por déficit de atención, evidenciando las correlaciones significativas entre los individuos en el mismo tipo de temperamento, y los nodos representan a los individuos en cada grupo de temperamento. Azul sería el leve, rojo el surgent o urgente, el verde irritable, y los bordes de conexión indican las correlaciones entre los individuos. Los niños del subtipo irritable tuvieron un alto afecto negativo. Aquellos con un subtipo leve presentaban un bajo control y menor esfuerzo, mientras que los niños del tipo surgent o urgente presentaban alta impulsividad y menor timidez. Estas características temperamentales estaban relacionadas con las áreas del cerebro a través de los estudios de neuroimagen. Con base en estos resultados, los autores y las autoras abogan por una estrecha relación entre los subtipos de trastorno de déficit atencional y las redes atencionales, pero aún se necesitan muestras cada vez más grandes para su confirmación. Una propuesta muy interesante del equipo de Posner es plantear la necesidad de un enfoque evolutivo en las patologías, esto es, con observaciones longitudinales en estados mentales sanos y en estados patológicos. El autor Bush, del cual mencionábamos anteriormente sus consideraciones muy pertinentes en relación a los síntomas y a la heterogeneidad y variabilidad, también brinda un punto de vista que resulta de relevancia en cuanto a que no debemos olvidar que el trastorno por déficit de atención es un trastorno del desarrollo, de lo cual se derivan 2 aspectos fundamentalmente. Uno de ellos es que los estudios del trastorno deben verlo en el contexto de lo que es esperado para el desarrollo y tener en cuenta que los cambios relacionados con la edad en la neurobiología de los pacientes y de las pacientes de diferentes edades, es decir, las estructuras cerebrales y la capacidad neurofuncional de niños y de niñas, adolescentes y adultos va a variar aún en condiciones sanas, lo cual complica las comparaciones intergeneracionales. Y el otro aspecto es que los déficits neuronales mediados genéticamente pueden conducir a problemas funcionales psicológicos secundarios que no necesariamente surgen directamente de lesiones neuronales primarias. Por ejemplo, los problemas de atención dificultarían que un niño o una niña aprenda las habilidades educativas básicas que sientan las bases para un buen performance escolar dentro de lo esperado. Pero esto podría conducir posteriormente a síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima y actuando para llamar la atención en una espiral disfuncional. Además, debe tenerse en cuenta que, aunque los esquemas diagnósticos se centran en las alteraciones asociadas con el trastorno por déficit de atención, hay aspectos positivos reportados, fortalezas cognitivas, como la mayor creatividad, la habilidad para resolver problemas de maneras diferentes, con alternativas, con opciones, y posiblemente una mayor pasión por las tareas que les interesan.
Los estudios de neuroimágenes que intentan identificar la fisiopatología del trastorno por déficit de atención han buscado lógicamente anormalidades en las regiones cerebrales que normalmente están involucradas en la atención, la cognición, las funciones ejecutivas y el control motor, la inhibición de respuestas, la memoria de trabajo, el sistema de recompensas y motivación. Esto condujo a investigadores e investigadoras a enfocarse en estudios sobre la corteza del cíngulo medial anterior dorsal, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza parietal. Estas áreas, junto con el cuerpo estriado, las áreas premotoras, el tálamo y posiblemente el cerebelo también, se han identificado como nodos dentro de las redes paralelas de la atención y la cognición. Ahora bien, debemos tener en cuenta que muchas de estas regiones cerebrales abarcan a múltiples circuitos, redes funcionales, y que participan en varias operaciones del procesamiento de la información que son diferentes y se encuentran disociadas. Claramente, una sola alteración en cualquiera de estas regiones por sí sola no causa el trastorno por déficit de atención. Veamos algunos hallazgos que dan soporte a esta asociación entre estas regiones cerebrales y el trastorno por déficit atencional. Comencemos con la corteza prefrontal. La mayoría de los estudios de neuroimágenes han tratado de identificar una disfunción cerebral localizada. Y la corteza prefrontal ha sido una de las primeras regiones cerebrales en estudiarse debido a las similitudes clínicas, sintomatológicas, entre los pacientes con trastornos por déficit de atención y aquellos pacientes que tienen lesiones cerebrales en los lóbulos frontales. El estudio de neuroimágenes pionero allá por 1990 fue el de Alan Samen-Kim y colaboradores, que evidenció un metabolismo global de la glucosa cerebral reportado como un 8,1% menor en pacientes con este diagnóstico en comparación a controles sanos. Además, se reportó que el grupo de pacientes mostró una hipoactividad regional en áreas asociadas a la atención y el control motor, incluida la corteza cingulada, el córtex prefrontal superior y la corteza premotora. Los estudios de imágenes de tipo estructurales han identificado un volumen cerebral global significativamente disminuido en un porcentaje de pacientes y también una significativa reducción en el volumen de la región prefrontal. Algunos de estos estudios son los de Seidman del año 2004, los de Valera en el año 2007, y hay algunos otros más. Los estudios de diferentes investigadores e investigadoras como Cabeza y Nimberg, Fuster, Goldman-Racki, Posner, entre otros, han realizado un gran esfuerzo por evidenciar los roles específicos que desempeña la corteza prefrontal en las amplias redes cerebrales distribuidas y que se asocian a la atención, a la cognición y a la autorregulación conductual. Entre estas redes, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral han recibido bastante atención, ya que se hipotetiza que estas regiones apoyarían o darían soporte a la vigilancia, a la atención selectiva y a la atención dividida, al cambio atencional, el switching atencional, la planificación, el control ejecutivo y las funciones de memoria de trabajo. Para profundizar podemos revisar los artículos de Duncan y Owen del año 2000, de Posner y Peterson en 1990. Además, la corteza prefrontal ventrolateral en particular se ha asociado con la inhibición del comportamiento, como lo demuestra su activación mediante tareas de señal de stop en los estudios de Aaron del 2003 y de Rubia en el año 1999. Todos estos hallazgos han convertido a la corteza prefrontal en la región cerebral como candidata principal para el estudio del trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Muy bien, veamos ahora la asociación del trastorno por déficit atencional y la corteza cingulada anterior dorsal. Esta región de la corteza mantiene fuertes conexiones bidireccionales con áreas asociadas a la cognición, la atención y el procesamiento motor, entre ellas la corteza parietal, la corteza premotora y el cuerpo estriado, siendo que se la ha asociado con la atención, el procesamiento cognitivo, la detección de objetivos, la detección de novedades, la selección de respuestas, la inhibición de respuestas, la detección de errores y también la motivación. Tendría un papel modulador clave de los ajustes del comportamiento momento a momento,
por medio de la toma de decisiones basada en la retroalimentación, evidenciado en estudios que se han realizado con monos, con humanos y a través de estudios de imágenes neurofuncionales. En esencia se afirma que la corteza cingulada anterior, especialmente en su porción dorsal, abarca una red intracortical local que está compuesta por células funcionalmente heterogéneas que anticipan y señalarían objetivos relevantes para la motivación, indicando novedades, codificando valores de recompensa, señalando errores e influyendo en las respuestas motoras. Así se ha propuesto que el rol de esta región cortical en la atención y la cognición sería integrar la información relacionada con los objetivos y la retroalimentación desde varias fuentes y luego emplear esta información para modular la actividad en las regiones cerebrales ejecutivas que van a dirigir la atención y van a producir las respuestas motoras. Actuaría dentro de la red cognitiva motora y de recompensa para aumentar la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución. Esta red, este circuito de recompensa, además incluye al cuerpo estriado, al núcleo accumbens, la corteza frontal, orbital, como se muestra en varios estudios, como los de Galván en el año 2005, Haber y Broker en el 2009, Schultz en el 2000 y otros autores. Bush establece que alteraciones en el funcionamiento de la corteza cingulada anterior, especialmente en esta porción dorsal, podría conducir directa o indirectamente a todos los síntomas cardinales del trastorno por déficit de atención. La falla de atención, la impulsividad e hiperactividad, y podría explicar la observación de que los pacientes o las pacientes con este diagnóstico podrían tener un mejor performance cuando están motivados o motivadas en algunas tareas. Por otra parte, la corteza parietal ha sido asociada con la orientación de la atención e involucra áreas de convergencia sensorial polimodal, como lo demuestran los estudios de Corbetta. Aunque la corteza parietal no ha sido el foco de interés de los estudios de neuroimágenes funcionales del trastorno por déficit de atención, se ha identificado una alteración en su activación. Aunque esto podría reflejar un input anormal, una entrada anormal desde las regiones que se encuentran asociadas a la corteza parietal, algunas anormalidades estructurales como el grosor cortical en pacientes con el diagnóstico de déficit atencional, sugerirían que las anormalidades funcionales tienen un papel en la fisiopatología del trastorno por déficit atencional e hiperactividad. En cuanto a las asociaciones entre el cuerpo estriado y el trastorno por déficit atencional, se establece que de manera similar a las evidencias respecto a la corteza prefrontal dorsolateral y a la corteza cingulada anterior, el cuerpo estriado aparece como una estructura cerebral involucrada en múltiples funciones que son relevantes para el déficit atencional. El cuerpo estriado se ha asociado con componentes claves, con circuitos distribuidos en paralelos para funciones ejecutivas y funciones motoras, el procesamiento de recompensas y la toma de decisiones. Castellanos y colaboradores en el año 2006 han postulado que los déficits en las funciones ejecutivas se asociarían con una disfunción hallada en el cuerpo estriado anterior, la corteza prefrontal dorsolateral y el cíngulo anterior, mientras que los síntomas de aversión por retraso estarían ligados a una disfunción de las áreas asociadas a la motivación y a la recompensa, incluyendo el cuerpo estriado ventral y la corteza prefrontal órbito-medial. Distintos estudios se han centrado en el papel que puede desempeñar la dopamina tanto en la fisiopatología del trastorno por déficit de atención como en los mecanismos de acción de los fármacos empleados para tratarlo. Por las características técnicas para estudiar la dopamina, gran parte de esta literatura se ha limitado al cuerpo estriado. Junto con los datos de neuroimágenes estructurales y los estudios acerca de la dopamina y la creciente comprensión del rol del cuerpo estriado en la recompensa y motivación, invitan a nuevos estudios para profundizar en estos hallazgos. Muy bien, en la literatura encontraremos mayor información sobre las bases neurofuncionales y neuroquímicas del trastorno por déficit de atención. Para finalizar y en resumen, debemos tener en cuenta que los puntos centrales en relación al diagnóstico del trastorno por déficit de atención serán que es un diagnóstico del desarrollo y neuropsicológicamente heterogéneo,
que a pesar de esta complejidad clínica, es posible identificar diferentes procesos cognitivos, motores y emocionales que podrían, si se alteran, contribuir a la sintomatología y que los modelos de circuitos neurales comprobables pueden construirse a partir de las características clínicas observadas. Ahora bien, el déficit de atención no es el único trastorno extensamente estudiado en la neuropsicología de la atención. Por el contrario, debemos considerar, como hemos mencionado anteriormente, que la clínica neuropsicológica de la atención resulta ser transversal a varias condiciones clínicas. El espectro del autismo es una de las condiciones clínicas que forman parte de las grandes líneas de investigación de atención. El espectro es considerado como un trastorno del desarrollo definido por alteraciones comportamentales en los dominios de la comunicación social y la presencia de comportamientos repetitivos y estereotipados. El término autismo fue utilizado por primera vez por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1906, quien lo caracterizó como una alteración del pensamiento y de la socialización en pacientes que padecían de esquizofrenia. Pero fueron Kanner y Asperger quienes profundizaron en la clínica del espectro. Kanner identificó un grupo de 11 niños con importantes dificultades en la interacción social y la comunicación, así como una intensa resistencia al cambio. Etiquetó a este cuadro como autismo infantil. Y en 1944, Hans Asperger describió otro grupo de niños con similar sintomatología, pero con un menor grado de severidad, que aglutinó bajo el término psicopatología autística. Su hallazgo no se popularizaría hasta los años 80 de la mano de Lorna Wing. El manual diagnóstico de DSM-5 categoriza al espectro dentro de los trastornos del desarrollo neurológico bajo la denominación trastorno del espectro del autismo. Como vimos con el trastorno por déficit de atención, siempre tendremos en consideración la frecuencia de los síntomas, la severidad y el impacto en la funcionalidad, pero aquí además se agrega la variable temporal de antecedentes, dado que los síntomas han de estar presentes para el diagnóstico en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Los síntomas cardinales para el diagnóstico del espectro desde este manual serán la comunicación e interacción social y los comportamientos repetitivos y restrictivos. Los síntomas referidos al dominio de la comunicación e interacción social estarán dados por la presencia de un acercamiento social anormal y un fracaso de la conversación esperable en ambos sentidos, una disminución de intereses, emociones o afectos compartidos y el fracaso en el iniciar o en responder a interacciones sociales en un continuo de variaciones desde lo más leve a lo más severo. Además, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social pueden variar desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Las deficiencias en el desarrollo, en el mantenimiento y la comprensión de las relaciones van a variar, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de intereses por otras personas. Por su parte, el dominio sintomático correspondiente a los comportamientos repetitivos y restrictivos refiere a patrones conductuales tales como movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, estereotipas motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas. También se mencionan la insistencia en la monotonía, la excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, con gran angustia frente a pequeños cambios, dificultades en las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales del saludo,
la necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. La presencia de intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, como por ejemplo el fuerte apego o la preocupación por objetos inusuales, intereses exclusivamente circunscriptos o perseverantes. La hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, tales como la indiferencia aparente al dolor y a la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Pero, ¿qué hay de la atención y el autismo? Bien, recordemos las áreas cerebrales asociadas a las redes atencionales propuestas por Michael Posner. Aquí se muestran en esta figura las regiones corticales y subcorticales asociadas a cada red atencional. La red de alerta en color verde se compone de regiones córtico-frontoparietales, ventrales, lateralizadas, derechas, que incluyen la unión temporoparietal, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza frontal insular, así como el tálamo y el locus coeruleus. La red de orientación, en rojo, incluye áreas frontoparietales dorsales bilaterales y el colículo superior, el pulvinar, y áreas del cerebelo. La red de control ejecutivo incluye ubicaciones cerebrales rostrales, incluida la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior y el área motora suplementar. El espectro del autismo ha sido extensamente asociado con déficit en la red de orientación atencional de Michael Posner, tanto en situaciones con estímulos sociales como no sociales, con alteraciones en el procesamiento de estímulos novedosos, con un desenganche y un cambio atencional enlentecido. Este problema en el desenganche atencional, operación de la red atencional de orientación, traería aparejado una cascada de eventos que involucrarán desde la pobre articulación entre las habilidades atencionales, un retraso en la adquisición tardía del lenguaje, una modulación atípica de la arousal, la activación, el nivel de excitabilidad del organismo, y las dificultades características en el diagnóstico para el procesamiento de la información novedosa y social, por lo que los procesos atencionales podrían afectar el desarrollo de funciones sociocognitivas, por lo que los procesos atencionales podrían afectar el desarrollo de funciones sociocomunicativas de alto nivel. El espectro del autismo se caracterizaría por una dismodulación de la activación del nivel de arousal que podría presentarse en dos polaridades, hipoarousal e hiperarousal. A su vez, podemos hallar un desempeño disminuido también en el control ejecutivo en situaciones complejas, por ejemplo en tareas que requieren de más de una función ejecutiva. Gold y Gold establecen que empleando los mecanismos atencionales como el punto de apoyo, podremos ser capaces de comprender la naturaleza global del espectro del autismo y apreciar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Pero la neuropsicología clínica de la atención no termina aquí. Alexander Bloch, en el año 2014, realizó un estudio longitudinal de niños diagnosticados de esquizofrenia infantil, donde puso en evidencia una trayectoria anormal con reducción del grosor cortical en las conexiones cíngulo-frontotemporales, entre los 10 y los 20 años de los y las pacientes examinados. Este hallazgo concuerda con la etapa con la cual frecuentemente se inicia la manifestación clínica de la enfermedad, los síntomas psicóticos positivos como las alucinaciones y las ideas delirantes y el comportamiento desorganizado. En nuestro estudio, publicado en el año 2012, los resultados evidenciaron que pacientes con diagnóstico de esquizofrenia crónica, con signos continuos de la enfermedad por más de 2 años, presentaron un bajo performance en todas las tareas atencionales administradas que examinaban diferentes componentes en comparación a su grupo control sano, emparejado por edad, años de escolarización, sexo y lateralización manual. Sin embargo, el control atencional inhibitorio y la atención sostenida fueron los componentes que sobresalieron como los más afectados. Además, encontramos una correlación inversa entre el control atencional inhibitorio y la severidad de las ideas delirantes y el trastorno formal del pensamiento o pensamiento desorganizado.
El patrón de resultados obtenidos en este trabajo evidencia el papel del déficit del control atencional inhibitorio en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia crónica y sus correlatos sintomáticos conductuales con síntomas productivos, particularmente de desorganización. Por último, estudios han reportado la presencia de síntomas cognitivos atencionales en el trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad de Alzheimer. Braco y colaboradores en el año 2014 establecen que la atención es el primer dominio cognitivo no amnésico afectado en la enfermedad de Alzheimer antes de que aparezcan las alteraciones en el lenguaje y en las habilidades visoespaciales. Los déficits atencionales serían los responsables de las dificultades en la vida diaria en pacientes con demencia temprana. Muchas gracias por tu atención. Nos encontramos en un próximo video.